No hay problema. Pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos, estamos gozosos por esta grande bendición nuevamente que Dios nos da de poder saludarnos, en verdad. Es una grande bendición, es motivo de gozo, es motivo de alegría, en verdad, poder saludarles, aunque sea de lejos. Pero sabemos que estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y sabemos que cada uno de nosotros nos hemos congregado con ese mismo propósito, ¿verdad? El de alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios, el de vaciar nuestro corazón a nuestro Señor y el de ser llenados precisamente en esos momentos con su palabra, con su exhortación, con esas palabras de consuelo, de ánimo, de aliento para seguir adelante. Vamos a ver, hermanos, el día de hoy los versículos 12 al 15 de la carta de Santiago, en el capítulo número 1, y dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ya hemos orado, hermanos, a nuestro Dios para que sea Dios quien tome el control en estos momentos, para que sea Él quien nos hable, quien nos predique, quien nos enseñe, quien nos instruya en estos momentos a través de su palabra. Y nosotros confiamos de que así es, de que Él es tomando el control total y que toda la gloria y honra es solamente para Él. Santiago dice que es bienaventurado, que es afortunado, que es dichoso. Dice el varón, notemos, el varón que es creyente, el varón que ha puesto su confianza, su seguridad, su fe en Jesucristo. Y dice que es dichoso, que es bienaventurado, porque soporta, dice, porque resiste. En esa confianza entendemos, en esa seguridad, en esa fe a su Señor. Él resiste, él sufre la tentación. La palabra tentación se traduce como adversidad, como prueba. Dice que dichoso entonces aquel varón, aquel creyente, aquel hijo de Dios que soporta, que resiste, que sufre la adversidad, la prueba, la aflicción, la tribulación, el dolor, el rechazo, la pobreza. Cada circunstancia que venga a su vida, Él la resiste, Él la sufre. ¿Por qué? Porque su confianza, porque su seguridad está puesta en su Señor. Y por ello es bienaventurado, por ello es dichoso, por ello es afortunado. Porque este hombre ha encontrado su felicidad total, completa, en Dios y no en las circunstancias. Y él puede ser pobre o muy pobre, según nuestro contexto. Él puede tener hambre, él puede ser perseguido, atribulado, afligido, oprimido por los ricos, pero él es feliz. ¿Por qué razón? Porque su felicidad no depende de las circunstancias. Su felicidad depende de Dios. Y así, hermanos, debe ser la postura de cada uno de nosotros como creyentes. Que sea la condición en la cual nosotros nos encontremos,
seamos felices. Y aún en medio de la lucha, de la prueba, de la aflicción, de la escasez, de la necesidad, seamos inmensamente felices, porque nuestra felicidad viene ¿de quién? De Dios, y no de lo que somos, no de lo que tenemos, sino de Dios mismo. Dios prueba la fe, hermanos, del hombre, pero la fe de aquel que dice ser su hijo. Dios prueba la fe, hermanos, de aquel que dice creer en él, para ver si realmente es una fe genuina, una fe verdadera. Pero aún en el momento de la prueba, aún en el momento, hermanos, de la adversidad, Dios quiere que el creyente se acerque a él. ¿Para qué? Para ser fortalecido y pueda perseverar en medio de la prueba, en medio de la lucha. Porque Dios desea verlo perseverar, Dios desea verlo luchar, Dios desea verlo triunfar, nunca caer, nunca fracasar. El apóstol Pedro dice allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 20, pues qué gloria es si pecando, dice, sois abofeteados y lo soportáis. Qué gloria es, dice, que si andas en una vida llena de pecado, oigan, y eres abofeteado, eres golpeado, eres maltratado, dice, y lo soportas, qué gloria es. Es apenas lo que te mereces, es apenas el justo pago a tus acciones, el justo pago a tu pecado. Pero sigue diciendo, mas si haciendo lo bueno, entendamos, aquello que es agradable delante de los ojos de Dios, haciendo la voluntad de Dios mismo, dice, sufrís, dice, y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto delante de Dios, andando en sus caminos, andando en su voluntad, somos mal vistos, somos maltratados, criticados, señalados? Dice Pedro, eso dice, está aprobado, dice, delante de Dios. Ese sufrimiento, ese soportar, dice, es aprobado delante de Dios. Dios se agrada con ello y en ello. Verdaderamente Dios se agrada en ello. Y Dios desea, hermanos, que cuando nos encontremos luchando, Dios desea verte triunfar. Dios desea que tú salgas victorioso de esa prueba, de esa adversidad, de esa lucha. Y Dios quiere que vengas a Él. Dios quiere que cada creyente vengamos a Él, nos humillemos delante de Él. Y cuando más prueba haya en nuestra vida, cuando más adversidad, cuando más aflicción haya en nuestra vida, hermanos, más debemos de venir a los pies de nuestro Señor. Porque es ahí donde vamos a encontrar la verdadera fortaleza.
para que tú puedas triunfar, para que tú puedas vencer esa adversidad, ese momento de prueba, de lucha en el cual te encuentras o nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida. Santiago dice que es bienaventurado, no todos, sino el varón que soporta la tentación. Y dice, ¿por qué? Porque cuando haya resistido, dice, cuando haya soportado, cuando haya sufrido, cuando haya pasado, entendamos, el momento de la prueba, de la lucha, de la adversidad, cuando él haya salido victorioso de esa prueba, de esa aflicción, dice que él recibirá la corona de vida, dice. Pero notemos que es hasta que el creyente sale victorioso de la prueba, cuando él recibe la corona de vida, no es antes, sino hasta que él sale victorioso de esa prueba. ¿Por qué razón? Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que hace la voluntad de su Padre? Aquel que verdaderamente cree, confía y ha depositado toda su fe a los pies de su Señor. Recibirá, dice, cuando haya resistido, cuando haya pasado, cuando haya salido victorioso de la prueba, de la lucha, de la adversidad, dice. Porque es cuando salimos de esa lucha, de esa adversidad, cuando realmente damos evidencia o testificamos de que somos verdaderos hijos de Dios. Y es en ese momento cuando recibe la corona de vida. Una corona que dice que Dios ha prometido, entendamos, desde la eternidad a los que le aman. No es a todos, es a los que le aman. Ahora, la frase, la corona de vida, esta frase pareciera haber sido conocida o una conocida expresión idiomática del primer siglo. Es decir, al parecer esta frase, la corona de la vida, era una frase muy común, muy conocida entre los primeros creyentes del primer siglo. Pablo la utiliza ya a los corintios, pero también es utilizada ya en el Apocalipsis cuando se le habla, cuando se le anima a la iglesia de Esmirna. Y esta frase, la corona de la vida, sugiere aquella plenitud de vida. Oigan, que Dios concede a aquellos que perduran bajo la prueba de la fe. Pablo dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, dice, todos, dice, a la verdad corren, porque están en una competencia? Dice, pero uno solo se lleva el premio. ¿Cuántos sabemos eso? Creo que todos. Dice, corred de tal manera, dice, que lo obtengáis. Cada corredor, sin duda alguna, que está compitiendo en esos momentos, en un estadio, en una carrera, en una competencia, debe de correr de tal manera que, que ese premio sea suyo.
Dice el versículo 25, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Dice, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, los creyentes, que también estamos corriendo una carrera, que también corremos de tal manera que queremos llegar a la meta. Aunque habrá momentos en que nos cansemos, habrá momentos en que vacilemos, habrá momentos en que titubeemos, pero seguimos en esa carrera, seguimos en esa competencia. Y corremos de tal manera porque queremos llegar a la meta. Y luchamos y nos abstenemos de muchas cosas que no van de acuerdo, entendamos, con esa carrera que estamos corriendo nosotros. Dice, pero nosotros, dice, obtenemos, entendamos, una corona incorruptible. Una corona que Dios ha prometido darnos a cada uno de nosotros. En el Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Recordemos que es Jesús hablándole a las iglesias. Y le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros, notemos, no a todos, pero a algunos, dice, de vosotros, ¿en dónde? En la cárcel. ¿Para qué? Para ser probados, dice. Para ser afligidos, para ser atribulados, para probar su fe, su dependencia, su confianza, su fidelidad a Dios. Dice, y tendréis tribulación por 10 días, entendamos, por un corto tiempo serán atribulados allí dentro de la cárcel donde los eche ¿quién? El diablo. Y aquí viene la exhortación de parte de Jesús a cada uno de los creyentes, primeramente de la iglesia de Esmirna, pero también a cada uno de los creyentes de esta nueva dispensación en donde también nosotros entramos. Dice, sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta que cierres tus ojos. Sé fiel al Señor. Confía en el Señor. Deposita toda tu fe, tu confianza en el Señor. Sé fiel. Y dice Jesús, y yo, dice, notemos que es Jesús mismo quien promete, dice, y yo te daré la corona de la vida. ¿A quién? Aquel que es fiel hasta la muerte. ¿Y quién es aquel que es fiel hasta la muerte? El verdadero creyente de Jesucristo, que aún en medio de la adversidad, de la tribulación, de la aflicción, permanece fiel a su Señor. Y solamente notemos, solamente el verdadero creyente, el verdadero discípulo de Jesús, el verdadero hijo de Dios, es el que permanece fiel hasta la muerte. Muchos se dirán, cristianos,
Pero en el momento de la tribulación, en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba de su fe, ellos no van a permanecer fieles. Y estarán demostrando que realmente creyeron ser hijos de Dios. Creyeron ser discípulos de Jesús, pero no lo eran. Y ellos son los que reciben la corona de vida. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros permanezcamos fiel, hermanos, hasta la muerte. Porque eso es una evidencia, una demostración de que somos hijos de Él. Y esa corona es nuestra si permaneces fiel hasta la muerte. El hombre no puede ganarse la corona de vida, entendamos, por sus propios méritos, por sus propias obras. El hombre no puede ganarse la corona de vida. Es Dios quien se la da o quien nos las da a cada uno de nosotros de una forma gratuita. Recordemos que Pablo también allá en Efesios nos enseñó ya que por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice el versículo 9, para que nadie se jacte, se gloríe. Entonces no es por las buenas obras que hagas o dejes de hacer que tú obtienes la corona de vida, sino que la corona de vida, hermanos, es un regalo, es un don que Dios da gratuitamente a quien Él quiere, a quien Él le place, a quien Él ha elegido desde la eternidad para ser salvos. ¿Cómo no, hermanos, adorar a Dios? ¿Cómo no amar a Dios? Porque cada uno de nosotros hemos sido elegidos para recibir esta corona de vida desde la eternidad y de una forma gratuita. Esta corona que está hablando Santiago no es para todos, es para los que le aman verdaderamente al Señor. Porque aquellos que aman al Señor dan evidencia de su fe, confianza, seguridad y fidelidad a Él. Es una evidencia. Un día a Jesús le preguntaron cuál era el primer gran mandamiento de la ley y él respondió allá en Mateo 22, versículo 37. Él les dijo, amarás, dice, al Señor tu Dios, dice. Y dice, notemos, con todo tu corazón, no una parte de tu corazón va a amar, otra parte no, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice. De esa manera vas a amar a quién? Al Señor, que es tu Dios. Y si el Señor es tu Dios, tú le vas a amar de esta manera. Y de una forma natural va a brotar de tu corazón ese amor para con tu Dios. De una forma natural va a brotar de tu corazón ese amor, oigan, que te llevará a llevar una vida
íntegra, consagrada delante de Dios. Una vida comprometida en su servicio. Una vida constante y perseverante a Dios mismo. ¿Cuántos amamos verdaderamente, hermanos, a nuestro Señor? ¿Cuánto le estamos amando de esta manera? Y notemos que esta corona, dice, no es para todos, es para los que le aman. ¿Quiénes son aquellos que le aman? Oigan, aquellos que Dios amó primero. Porque si Dios no nos ha amado primero, nosotros no podemos amarle. Y lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él, ¿a quién? A Dios. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó primero. Como Él nos amó primero, nosotros le amamos ahora a Él. Y le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Nosotros, los verdaderos creyentes, amamos a nuestro Señor, que es nuestro Dios, de esa manera. Y si tú amas al Señor, tu Dios, de esta manera, si tú le buscas de todo tu corazón, si tú le sirves, si tú te humillas delante de Él de todo corazón, esa corona es para ti. Porque dice que esta corona es para aquellos que le aman. Para ellos es. Para nosotros es porque nosotros verdaderamente le amamos, hermanos. Anhelamos estar en Él. Anhelamos estar con Él. Anhelamos escucharle. Anhelamos servirle. Anhelamos un día estar en su presencia. Por siempre, jamás. ¿Eso hace quién? El verdadero creyente. Que aún en medio de la adversidad, de la lucha, permanece firme, permanece fiel, confiando en su Señor, siéndole fiel a su Señor. Dice el versículo 13, cuando alguno, notemos, Santiago dice cuando alguno, no todos, cuando alguno dice es tentado. Ahora, esta palabra, tentado, viene de la palabra griega, peirazo. A diferencia de la que vimos anteriormente, o desde el versículo 2 hasta el versículo 12, esta es diferente. Peirazo. Y se traduce de la siguiente manera. Se traduce como incitar a hacer lo malo o solicitar para hacer el mal. Así se traduce. Entonces Santiago dice, cuando alguno es incitado a hacer lo malo, cuando alguno dice, es solicitado para hacer el mal, no diga, dice, que es tentado o incitado a hacer lo malo. Dice, de parte de Dios.
No diga eso, dice. Ahora, el creyente que pasa la prueba es bendecido. Pero aquel que falla, aquel que queda en medio de la prueba, sin duda alguna queda lleno de remordimientos, lleno de culpas. Y aún aquel que falla en esa prueba, se rehúsa a admitir o a reconocer que le falta fe, que le falta confianza, que le falta seguridad en Dios. No lo reconoce. Y vemos un ejemplo, hermanos, desde allá, desde el inicio de la creación. Adán allá en el huerto, allá en el paraíso, cuando cayó en pecado, no lo reconoció. No reconoció que le faltó fe. No reconoció que le faltó confianza en su Señor, sino que se quiso justificar a sí mismo. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste, dice, por compañera, me dio del árbol, dice, y yo comí. Adán le respondió a Dios, la mujer que tú me diste, Señor, porque es más, yo ni te la pedí, es más, yo ni la elegí, es la que tú me diste, Señor. En otras palabras, entonces es tu culpa, Señor, por habérmela dado o por haberme dado esta mujer. Ella dice, ella es la culpable. Aparte de ti, Señor, ella es la culpable. ¿Por qué? Porque me dio del árbol, dice. Y yo, dice, comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, dice, me engañó y comí. Notemos, ninguno, hermanos, de ellos dos que fueron probados, superó o pasó la prueba. Ninguno de ellos dos admitió la culpa. Ninguno de ellos dos admitieron que les faltó fe. Ninguno admitió que les faltó más confianza en Dios, su Señor, Creador. No lo admitieron. Y lejos de admitirlo, lejos de reconocerlo, lejos de caer de rodillas delante de Él, pidiendo perdón, porque sabían hacerlo, buscaron culpables, buscaron a quién echarle la culpa. Adán culpó a Dios y a la mujer, y la mujer culpó a la serpiente. Y Santiago dice, cuando alguno de nosotros es tentado, cuando alguno de nosotros como creyentes somos incitados a hacer lo malo, no diga, dice, en ninguna manera
diga o se le ocurra decir que es tentado, que es incitado a hacer lo malo, dice, de parte de Dios. No lo diga. Porque Dios dice, no puede ser tentado. Esta palabra tentado viene de la palabra griega apeirastos, como una partícula negativa. Se traduce, perdón, no probado, no tentable. Santiago dice entonces, porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser probado. Dios no es alguien, perdón, tentable. Alguien que tú puedas tentar. No es Dios, dice. Por el mal, dice. Ni Él, dice, tienta o incita a hacer lo malo. ¿A quién? A nadie, dice. Porque en su santidad, recordemos, Dios es santo, santo, santo. En su santidad y perfección, Dios está muy por encima del mal. Dios en su santidad no tiene contacto alguno con el mal. Dios en su santidad no puede ser influenciado de ninguna manera, perdón, por el mal. No puede ser influenciado. El origen del mal, entonces, el origen de la tentación, entonces, no está en Dios, ni viene de Dios, porque nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto. El origen del mal, el origen de la tentación, entendamos, viene del tentador, que es Satanás mismo. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 3, dice, y vino a él, entendamos, a Jesús, el tentador, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tentándole, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Quién vino a Jesús? El tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Satanás entonces es el tentador. De él viene el mal, de él procede el mal, de él procede también la tentación, la incitación a hacer lo malo, la solicitud para hacer el mal procede entonces de quién, de Satanás y no de Dios. De él procede. Allá en la primera carta también del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual también yo, dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, de la fe de los hermanos. Envió a Timoteo. Dice, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador, el diablo, Satanás. Y que nuestro trabajo resultase en vano, dice. Entonces notemos que es Satanás mismo, el diablo mismo, a quien la Biblia le llama el tentador. De Satanás mismo procede la tentación, la incitación a hacer lo malo. De Satanás mismo procede la maldad, nunca de Dios, porque nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Y no tiene ningún tipo de relación o comunión con la maldad, con la tentación. Porque nuestro Dios es un Dios perfecto.
Por ello, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago. Dios odia el mal. Dios aborrece el mal. Por tal causa, el extravío del hombre, o el hombre que se extravía, que es extraviado, no puede decir que es tentado por Dios. Aquel hombre que cae en la tentación, que cae en hacer lo malo, no puede culpar a Dios. Porque Dios aborrece el mal, porque Dios odia el mal. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar allá en el Sermón del Monte. Y Jesús les enseñó a sus discípulos diciendo, cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera y digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero en el versículo 13 dice, y no nos metas, dice, en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos del tentador. No nos metas, no nos dejes caer, se traduce en tentación. Y líbranos, Señor, de caer en las manos del tentador. Líbranos, Señor, de caer en las manos del maligno. Dios prueba, hermanos, al creyente para fortalecer su fe. Y cuando nuestra fe, hermanos, a través de la prueba es fortalecida, nosotros maduramos, somos completos, no tenemos falta de nada. Nos lo ha enseñado ya Santiago. Dios prueba entonces al creyente para fortalecer su fe, su dependencia, su confianza del creyente hacia su Dios. Para eso somos probados. Para eso necesitamos ser probados. Pero en su providencia, Dios permite que Satanás tiente al creyente. Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas sus posesiones, todo lo que él tenía. Pero aún en medio de todo eso, Job alabó el nombre de su Señor. Allá en el capítulo 1 del libro de Job, versículo 21, dice, y dijo, entendamos Job, desnudo salí, dice, del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, dice, bendito. Dios en su providencia permite entonces que Satanás venga a la vida de Job. Y así también Dios en su providencia permite que Satanás venga a la vida del creyente.
Y notemos, Dios le permite a Satanás que le quite todo a Job. Y recordemos que él era el hombre más rico sobre la tierra. Y en un solo día, hermanos, es sorprendente, en un solo día, Satanás le quitó a Job toda su riqueza. En un solo día, Satanás le quitó todos sus hijos. En un solo día. Porque Dios, en su providencia, en su soberanía, se lo permitió. Pero también Dios, en su providencia, permite a Satanás que tiente a Job. Oigan, y recordemos que quién mejor o qué mejor arma puede utilizar Satanás para tentar a Job sino su mujer. Yo hasta el día de hoy me sigo preguntando, ¿por qué sus hijos murieron y no su esposa, no su mujer? Algún día se los diré. Pero es a través de su esposa que Satanás llega a tentar su fe, confianza, fidelidad a su Señor. En el capítulo 2 del libro de Job, versículo 9, dice, entonces, dice, le dijo su mujer, dice, ¿aún retienes tu integridad? Es una pregunta. Maldice a Dios, dice, y muérete. Si nos ponemos a pensar por un instante, hermanos, Job había perdido todo. Riquezas, sus hijos, que tanto amaba. Recordemos que él se levantaba muy de mañana a ofrecer sacrificio, holocausto a Dios, por si ellos habían pecado en contra de Dios. Dice, maldice a Dios y muérete. No tan solamente había perdido su riqueza, sus hijos, sino que él se encontraba, hermanos, en medio de esa enfermedad, que no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad en su piel que le causaba picazón. Y él al rascarse para quitarse esa picazón, se le desprendían los pedazos de piel y quedaba su carne viva. Esa era la situación que él se encontraba. Y qué tentación tan más grande llega Satanás, utiliza a la mujer y le dice, aún retienes tu integridad, dice, maldice a Dios y muérete. Qué mejor momento, hermanos, para hacer esto. Qué mejor momento para caer en esa tentación. Perdí todo, no tengo nada, mis hijos, me estoy muriendo a pausas. Qué mejor momento. Pero veamos la respuesta de Job, dice el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, insensatas, necias. Has hablado, dice. Y le dice, ¿qué recibiremos de Dios el bien? Dice, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios.
Job no cayó en esa tentación que venía de Satanás. Satanás manipulando y hablando a través de su mujer. Su mujer que lo provocaba, que lo incitaba a hacer lo malo. Dice, maldice ya a Dios y muérete de una vez. Él no cayó en esa tentación. Y de esa manera, hermanos, Satanás viene a la vida del creyente en esa providencia de Dios, en esa soberanía de Dios. Satanás viene a la vida entonces del creyente. ¿Para qué? Para tentarnos, para incitarnos a hacer lo malo, para provocarnos a que nos levantemos en contra de Dios, así como hizo con esa mujer. Pero nuestra respuesta, hermanos, debe ser la misma de Job. ¿Qué recibiremos nada más el bien de Dios? En otras palabras, vamos a glorificar o exaltar el nombre de Dios solamente cuando estemos bien, cuando tengas riquezas, cuando tu familia esté bien, nada más es momento, motivo de alabar y glorificar el nombre de Dios. No, sino también en la pobreza, en la escasez, en la tribulación, en la aflicción, en la prueba, en la enfermedad, en el dolor. Nosotros debemos de glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque de esa manera, hermanos, estamos evidenciando o testificando de que somos verdaderos hijos de Dios. Job triunfó, hermanos, en la fe. Job, aún en medio de su adversidad, de su dolor, de su lucha, bendijo el nombre de Dios. Y al bendecir el nombre de Dios y al confiar y al permanecer fiel a Dios, Dios le bendijo en grande manera. Capítulo 42 de Job, versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó, dice, al doble todas las cosas que habían sido, ¿de quién? De Job. Por su confianza, por su seguridad, por permanecer fiel a Dios en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Porque aun cuando Satanás vino a su vida para tentarle, Job glorificó el nombre de Dios. Y sí, hermanos, cada uno de nosotros como creyentes de Jesucristo debemos de glorificar el nombre de Dios. De esa manera, en medio de las pruebas, pero también en medio de la tentación que Satanás traiga a nuestra vida, nosotros debemos de salir triunfantes. Debemos de glorificar, exaltar el nombre de Dios. ¿Cuánto estamos glorificando a Dios, hermanos, en medio de las pruebas? ¿Cuántos en la situación que nos encontremos seguimos confiando en el Señor? Es lo que Dios quiere, hermano. Es lo que Dios anhela ver en la vida y en el corazón de cada creyente. Versículo 14, hermano, de Santiago. Dice, sino que cada uno, dice, notemos, cada uno es tentado
es incitado a hacer lo malo, dice. Cuando de su propia, notemos, de cada uno, de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia se traduce como codicia, como deseo, como pasión, dice. Entonces Santiago dice que cuando de su propia o de nuestra propia codicia, deseo, pasión, oigan, que está dentro de nuestro corazón, es atraído o somos atraídos, somos arrastrados y somos seducidos, somos engañados. Es de esa manera, hermano. La tentación es universal, es decir, se presenta de diferentes formas, diferentes maneras, en diferente tiempo, y no a todos por igual. Y ninguna persona escapa su confrontación con ella, ninguno. Día a día, hermanos, el creyente es tentado. Momento tras momento somos nosotros tentados. Somos tentados a no orar, ¿sí? Somos tentados a no leer. Somos tentados a no congregarnos, ya sea de una manera virtual, como en ese momento lo estamos haciendo, gracias a Dios, o de una manera presencial. Pero el hombre, hermanos, es responsable si cede a ella o no cede. Y no puede culpar a nadie, ni puede justificar su pecado. El hombre, cada uno de nosotros, somos responsables delante de Dios. Nuestra propia concupiscencia nos atrae, dice Santiago, y seduce para caer en la tentación. Si no estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios, esta concupiscencia, esa tentación nos va a arrastrar al pecado, a hacer lo malo. Y es en nuestro propio corazón, hermanos. Allí está, allí habita esta concupiscencia. Es en nuestro propio corazón. Allí está. Jesús lo dijo allá en Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón, dice, es de nuestro corazón. De allí salen o de allí brotan. ¿Qué cosa? Los malos pensamientos, dice. Esos malos pensamientos no vienen de otro lugar, vienen de tu corazón. Dice, del corazón vienen los homicidios, vienen los adulterios. ¿En dónde se forma el adulterio? En tu corazón. Dice las fornicaciones, ¿de dónde vienen? Del corazón. Los robos o el hurtar lo que no te corresponde, ¿de dónde viene? De tu corazón. Porque no confías que Dios tiene el poder para sustentarte. Cuando Jesús dijo, no te preocupes, que no vales más tú que esas aves. De allí viene. Dice, los falsos testimonios, el hablar mal de las personas. ¿De dónde sale? Del corazón. Las blasfemias, ¿de dónde? Del corazón. Por esta causa, hermanos, el creyente debe estar totalmente gobernado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cada uno de nosotros debemos
de permitir al Espíritu que Él gobierne nuestra vida, que Él gobierne nuestro corazón, que Él nos sature, que Él nos llene día a día con más y más de su presencia. ¿Existe alguna vía de escape a la tentación? Sí, porque Dios oye y contesta nuestras oraciones. Y de esa manera podemos escapar de la tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oren a su Padre que está en los cielos, díganle, no nos metas en tentación. No nos dejes caer, Señor, en la tentación. Que cuando yo sea tentado, Señor, no permita, Señor, que yo caiga. Fortaléceme, Señor. Dame de tu gracia, de tu bendición, Señor. Permite que yo, Señor, lleve cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, Señor. Y líbrame, Señor, del mal. Líbrame del maligno, Señor. Líbrame, Señor. Que esa sea tu oración, que esa sea mi oración. Y de esa manera podemos nosotros como creyentes obtener esa vía de escape. Podemos escapar de la tentación. Santiago mismo dice en el capítulo 4, versículo 7, someteos, dice pues a Dios. Somete tu vida, somete tu voluntad, somete tu corazón, tus pensamientos, somete todo tu ser, dice, bajo el control, la autoridad de Dios. Y cuando tú hagas eso, dice, resistir al diablo, Dios te va a dar la fortaleza. ¿Para qué? Para que puedas resistir al maligno, para que puedas resistir la tentación. Y cuando tú resistas, cuando tú tengas la fortaleza de Dios, no tu fortaleza, dice, el diablo va a huir de ti con todas sus tentaciones. Va a huir. De esa manera, hermanos, es la única forma, la única manera como nosotros como creyentes podemos enfrentar las tentaciones. No hay otra, sino sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios, sino clamando, pidiendo, suplicándole a Dios que no nos permita caer en la tentación y que nos libre del diablo, que nos libre del enemigo, porque el enemigo viene a nuestra vida con la intención de hacernos caer, de meternos en esa tentación. A eso viene. Pero nosotros tenemos la fortaleza de Dios. Pero nosotros o con nosotros está el Señor, que es mucho más poderoso que Satanás. Su palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? De esa manera, hermanos, nosotros podemos vencer la tentación. De esa manera podemos vencer al enemigo. De esa manera el enemigo va a huir. Con todas sus tentaciones se irá arrastrándolas, se las llevará con él mismo. Porque no podrá con nosotros. Porque nuestra fortaleza en medio de la tribulación, de la aflicción, de la prueba, de la lucha, de la tentación, viene de Dios. Él nos fortalece. Él nos alienta. Él nos anima. No son nuestras fuerzas. Es la fuerza de Dios actuando en nosotros.
Por eso debemos de someter nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros deseos, anhelos, todo debemos de someterlo a la voluntad de nuestro Dios. Porque eso te garantiza, hermano, que salgas triunfante en medio de la prueba y aún en medio de la tentación. Terminamos versículo 15, hermanos. Dice entonces, la concupiscencia, tendamos el deseo, la pasión, que está dentro de nuestro corazón, oigan, debe de permanecer controlada. Ese deseo debe de permanecer en nuestro corazón de una manera controlado. Si se sale de control, los deseos que están dentro de nosotros van a concebir. Y cuando esos deseos que ya salieron de control conciban, dice Santiago, va a dar a luz el pecado. Y dice, y el pecado siendo consumado, siendo completado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Santiago toma el ejemplo, hermanos, de una criatura, de una persona, desde el momento de su concepción, pasando por su nacimiento, por su madurez, hasta llegar a la muerte. Notemos que Santiago no nos describe cómo concibe la concupiscencia. No nos lo describe. Podemos nosotros pensar que la concupiscencia concibe cuando la voluntad del hombre, al momento de ser tentado, oigan, en lugar de objetar o decir no, dice sí, cede a la tentación. Cuando el hombre cede a la tentación, comienza o ha empezado la concepción de esa concupiscencia. Y el pecado, dice Santiago, se desarrolla y con el tiempo nace. Y el pecado, dice, da luz a la muerte. Una muerte tanto física como también una muerte espiritual. Y cuando el ser humano, hermanos, está muerto espiritualmente, esa muerte espiritual lo puede llevar paso a paso a la muerte eterna. Hasta allá va a llegar. ¿De dónde empezó todo? Del corazón. Cuando el corazón pudo someter su voluntad a Dios y pudo objetar, pudo decir no, no lo hizo. Concibió el pecado y dio a luz la muerte. Pablo dice allá en Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado, dice, es muerte. Entendamos una muerte tanto física, porque las consecuencias de llevar o vivir una vida llena de pecado, las consecuencias de ser incitados y caer en el mal, te lleva a una muerte física.
pero también una muerte espiritual. Pero hay una esperanza, hermanos. Hay una esperanza para todo aquel que escucha este mensaje. Hay una esperanza de vida para todo aquel que sucumbió, que se dio a la tentación. Hay una esperanza. Y esta esperanza es un regalo, dice, una dádiva, un don que viene de Dios mismo. Que Dios en su gran misericordia, su grande gracia, no es porque te lo merezcas o porque me lo merezca, sino que es por su gracia, por su favor, te lo concede. Y esa dádiva tiene que ver con una vida eterna. Esta dádiva tiene que ver con una regeneración en tu corazón. Esta dádiva de vida tiene que ver con una vivificación de tu corazón. Cuando estás muerto en delitos y pecados, eres vivificado cuando escuchas la palabra del Señor, cuando reconoces que necesitas de su gracia para salir de esa condenación en la cual te encuentras. Esa dádiva tiene que ver con esa vida eterna. Y Él dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es en nadie más. No es haciendo nada. Es más, no es haciendo ni siquiera buenas obras. Es un regalo que Dios en su gran misericordia y gracia le plació dárnoslo a nosotros que estábamos muertos, que caíamos una y otra vez en las garras de Satanás, que una y otra vez caíamos en esa incitación a hacer lo malo y lo hacíamos una y otra vez. Pero Dios tuvo misericordia de nuestra vida. Dios nos rescató. Dios nos dio esta dádiva. Dios nos dio esta vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora Cristo Jesús es nuestro Señor. Y si Jesús es tu Señor, oigan, vivamos vidas de acuerdo a ese señorío. De acuerdo a la voluntad de tu Señor. De mi Señor. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros en verdad vivamos vidas que glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Quiera Dios, hermanos, que en el momento de la prueba, porque es necesario que pasemos por pruebas para ser fortalecida nuestra fe. Quiera Dios que en ese momento de adversidad, de lucha, de prueba, caigamos una y otra vez de rodillas delante de Dios, pidiéndole de su fortaleza, de su bendición, para poder salir victorioso de esa prueba. Y si Dios, hermanos, en su providencia, en su soberanía, permite a Satanás que nosotros seamos tentados, que Él sea quien nos libre del maligno. Que Él sea quien no nos deje caer en esa tentación. Y que nosotros, hermanos, verdaderamente sometamos toda nuestra vida a los pies de nuestro Señor. Porque de esa manera, hermanos, saldremos victoriosos. No tan solamente de las pruebas, sino también de las tentaciones. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén, hermano.